Mi nombre es Agustín Armando Marego Torrado, docente de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. En este momento nos acompaña el laboratorista Oliver Picón y vamos a desarrollar la práctica de la asignatura mecánica de suelos que corresponde a productor modificado, el cual aparece en la norma INVIAS con el numeral 142. ¿Listo? Lo primero que todo, vamos a mostrar los equipos con los que vamos a trabajar. Tenemos un martillo de 4.5 kilos, un molde, ¿cierto?, de 6 pulgadas de diámetro. Tenemos un tamiz 3/4, algunas taras con las que vamos a trabajar. Tenemos el material. De igual forma tenemos, por este sector tenemos una balanza de 30 kilos, ¿cierto? Una balanza de 0.0 a 0.01 gramos, ¿cierto? Una probeta de 1000 mililitros y unas estufas que vamos a utilizar en función de calcular las humedades, tanto natural como de compactación. ¿Listo? El objetivo de esta práctica, ¿cierto?, es determinar la densidad seca máxima de material a partir de la humedad óptima con la que corresponde. ¿Listo? Entonces esto es fundamental, ¿cierto?, para los procesos de compactación en cualquiera de nuestras obras. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a trabajar con un material de subbase con el cual vamos a determinar la densidad seca máxima que él va a tener y la humedad óptima con la cual debe instalarse en campo, ¿no? Entonces esto es fundamental, lo cual pues luego debe corregirse o no corregir, sino verificarse en función de densidades en campo, ¿cierto?, que es otro ensayo que se abarcará en otra oportunidad. Con lo cual vamos a obtener el porcentaje de compactación, el cual debe estar reglamentado según la norma INVIAS, con el cual se toman decisiones fundamentales, si se debe retirar la capa, ¿cierto?, esa pequeña tramo de prueba con el cual seguramente se realiza, o si está en óptimas condiciones y se procede a seguir el procedimiento. Listo, entonces ahora vamos a proceder, ¿cierto?, con el ensayo de laboratorio, arrancando con lo primordial, que va a estamizar la muestra, ¿cierto?, por el tamiz número 3/4, con el fin de eliminar el sobretamaño de la muestra. Entonces Oliver nos va en este momento a acompañar. En este momento vamos a tamizar esa muestra. Necesitamos una muestra aproximada de 18 kilos, ¿cierto? Más o menos necesitamos 6.000 gramos para el desarrollo de la prueba, ya que se deben hacer en esencia tres ensayos, ¿no? Pero posiblemente en algunos casos sea necesario utilizar unos ensayos adicionales, 4 o 5, ya que el objetivo de esto es determinar una curva, ¿cierto?, de una relación que sale de esa humedad de compactación y esa densidad seca máxima, donde al generar una curva, ¿cierto?, debe ser ascendente, tocar un pico máximo, ¿cierto?, que va a ser nuestra densidad seca máxima en función de una humedad óptima y luego empezar a descender. Entonces el objetivo de eso va a encontrar esa relación. Y para esto, inicialmente posiblemente vamos a tomar a partir de 3 puntos, ¿cierto?, pero posiblemente en algunos casos sea necesario el uso de unos puntos adicionales. Entonces, como vemos en este momento, Oliver está ahí tamizando, ¿cierto? Vamos a tener nuestra muestra con el objetivo de iniciar el proceso que corresponde a tomar una humedad natural. Entonces vamos a tomar la humedad natural, vamos a utilizar el procedimiento tradicional, que es la humedad por estufa. Entonces, para eso mostramos la estufa inicialmente en nuestros equipos. Entonces ya tenemos más o menos el material para arrancar, ¿cierto?, con el primer punto, con el cual vamos a tomar. Entonces, Oliver, vamos a tomar una pequeña muestra y vamos a llevarla a la estufa para tomar esa humedad natural. Entonces, voy a por aquí a hacer mis registros, ¿cierto?, fundamentalmente para tomar esa humedad. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos 3 pesos, ¿no? Vamos a necesitar el peso de la tara, el peso de la muestra húmeda. Vamos a secarla en la estufa, teniendo cuidado de no tener problemas de que se vaya a quemar la muestra. Entonces, vamos a irla mezclando y marcando el registro de esa humedad, con el fin de obtener esa humedad natural. ¿Listo? Entonces vamos a anotar aquí nuestros pesos de las taras. Vamos a tener un registro del peso de la tara más la muestra húmeda y el peso de la tara más esa muestra seca, con el objetivo de tener. Entonces, vamos a tener aquí el registro de la tara con la que vamos a trabajar, 67.25. ¿Listo? Entonces, Oliver va a tomar el registro en este momento del material.
321.18. Listo, entonces vamos a dar aquí el registro. Y vamos a proceder a encender la estufa. Entonces, Oliver va a colocar la muestra en la estufa, ¿cierto? Vamos a proceder a secarla. Entonces, vamos a esperar. Es necesario ir mezclando, ¿cierto? Ir revolviendo la muestra con el fin de que se homogenice exactamente. Esto lo podemos hacer a través de este cucharón que tiene Oliver, una regla de madera, ¿cierto? Una regla metálica que nos permita generar esta mezcla, ¿listo? Entonces vamos a dejarle un tiempo ahí mientras obtenemos la mezcla. Entonces, en este momento, Oliver ya procede a apagar la muestra, ¿cierto? Ya hemos verificado que la muestra está seca, ¿cierto? Entonces vamos a dejarla secar a temperatura ambiente, ¿cierto? Vamos a dejar que se repose un rato la muestra ahí, que se enfríe, para posteriormente pesarla. Ese peso es fundamental porque con esto podemos estimar el peso de la muestra seca, ¿no? Tenemos el peso de la muestra húmeda, que vamos a trabajar inicialmente, y con esta humedad podemos determinar el peso de la muestra seca. ¿Listo? Lo fundamental. Entonces vamos a dejar que se fríe a temperatura ambiente la muestra. Listo. Entonces seguidamente lo que hacemos es tomar el peso de la muestra seca. Vamos a anotarlo. 308.23 y vamos a proceder a hacer los respectivos cálculos. Entonces, seguidamente, ¿cierto? Con los valores que hemos obtenido, ¿cierto? Hemos calculado la humedad natural de la muestra, que es de alrededor del 6%. ¿Listo? Esa es nuestra humedad natural. Entonces, en este momento vamos a seleccionar 6.000 gramos, 106 kilos, para desarrollar nuestro primer cilindro. Entonces, vamos a trabajar en registros subiendo la humedad de 3% y 3%, ¿cierto? Vamos a tener en este momento 3 registros. Entonces, conociendo la humedad natural, ¿cierto? Que es de 6%, entonces vamos a proceder a aumentar la humedad en un 3% para arrancar nuestro primer punto en un 9%. Entonces, lo que hacemos es, pues, rápidamente haciendo el cálculo del 3% sobre los 6.000 gramos, pues obtenemos 180 gramos, ¿cierto? Entonces, los cuales los tenemos aquí ya registrados, ya previamente, y los tenemos aquí en esta probeta, los cuales vamos a proceder a realizar la mezcla. Entonces, vamos a pasarle a Oliver para que él realice la mezcla, ¿cierto? Esa mezcla debe ser homogénea, ¿cierto? Debe homogeneizarse con la función de ensayo. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es el producto modificado. Este producto modificado, entonces, es un ensayo que se realiza en función en 5 capas, en un molde bajo estas características de 6 pulgadas de diámetro y 5 pulgadas de diámetro de alto. El costa tiene un anillo, ¿cierto? Que ustedes lo pueden ver en el registro, el cual es el que me va a permitir generar un enlace, o sea, una interacción, al final una capa, con el cual voy a poder tener una capa bastante homogénea al final. El martillo específico, ¿cierto? Que hemos registrado, que es de 4.5 kilos, corresponde al producto modificado, ¿cierto? El cual tiene una altura de caída de 18 pulgadas, ¿cierto? Más o menos esa es la altura. Entonces vamos a proceder en este momento a hacer el ensayo. Se deben hacer 5 capas, ¿cierto? Vamos a utilizar el método C que tiene la norma en este momento, ¿cierto? Ve que la norma especifica tres tipos, entonces A, B o C. Vamos a utilizar el método C y vamos a compactarlo con 56 golpes. Entonces vamos inicialmente a colocar un filtro ahí al final, como generando una superficie, ¿cierto? Que me genera un aislamiento en la base de este molde. Entonces, Oliver, vamos inicialmente a echar la muestra y vamos a proceder a compactarla. Recuerden que deben ser 5 capas, ¿cierto? También existe en el medio el productor estándar, ¿cierto? El cual se compacta solamente en 3 capas. Entonces vamos a tener modificado. Estos golpes, ¿cierto? Deben ser bien distribuidos, ¿no? Con el fin de que toda la muestra quede igualmente compactada.
Ya Oliver ha compactado la primera capa, ¿cierto? Vamos a proceder a hacer material para compactar la segunda capa. Nuevamente es de aclarar, ¿cierto?, que la norma INVIAS INB 142 es la que rige el ensayo de productos modificados, ¿listo? En el cual también pueden encontrar algunas partes adicionales sobre procedimientos y sobre cálculos. Entonces vamos a proceder a la segunda capa. Vamos en este momento a proceder a la tercera capa. ¿Listo? Otra cosa que hay que tener claro es que el material no puede ser reutilizado. ¿Listo? Miren que el material tiene algunas partículas, el cual en el momento del ensayo ya han sido fraccionadas. Entonces es declarar esta parte, ¿no? Que en este caso el material no puede ser reutilizado para hacer el siguiente molde. Entonces hay que seleccionar del cuarteo que tenemos otra cantidad de 6.000 gramos para seguir con el desarrollo del ensayo. Y finalmente vamos a compactar la quinta capa de este primer punto. Se recuerden que hemos aumentado la humedad en un 3% en nuestro primer punto. Va a ser una relación de esa densidad seca máxima con una humedad del 9%. Entonces vamos a cerrar el último punto, la última capa. Entonces, otra de las cosas que hay que tener claras, miren, durante el desarrollo del ensayo, es el uso de zapatos de seguridad, ¿no? Entonces, con el fin de posiblemente tener algún problema en función de la caída de este martillo. Entonces, como cualquier laboratorio, ese es uno de los requisitos también que hay que recalcar. Entonces, miren, en este momento hemos retirado el anillo, ¿cierto?, que hace parte de nuestro molde, y vamos a proceder el enrase. Te vamos a enrasar con una regla metálica, que es así como lo especifica nuestra norma. Entonces vamos a proceder a desarrollar el enrase. Entonces ahí Oliver va a ir soltando las mariposas que conforman el molde. Previamente en los laboratorios, por ejemplo en la licencia que corresponde a la universidad, ya se conoce el peso del molde y el volumen del molde. Entonces esos son precisiones que ya tenemos como registro. Entonces en este momento Oliver va a proceder con el enrase. Y como hemos dicho, ya conocemos previamente el peso del molde. Entonces ahí en este momento Oliver está generando una superficie homogénea, parte superior, ya finalizando el enrasado, y vamos a proceder a tomar el peso de la muestra, ¿cierto?, compactada. Entonces vamos a anotar ese registro. 7.479 gramos. ¿Listo? Entonces tenemos el registro del peso, ¿cierto?, de la muestra compactada. Lo que sigue en este momento, ya como hemos hablado previamente, conocemos el peso del molde, ¿cierto?, con el cual posteriormente vamos a descontarlo, y conocemos el volumen. Recordemos que la densidad se calcula como la masa sobre el volumen. Entonces tenemos la masa compactada y tenemos la humedad. Entonces podemos estimar eso. Vamos a proceder en este momento a tomar la humedad de compactación. ¿Listo? Recuerden que inicialmente tomamos la humedad natural y agregamos un porcentaje de agua, con el cual debíamos estimar que íbamos a aumentar en un 3% la humedad. O sea, de 6 íbamos a pasar a 9.
Pero vamos a corroborar esto a través de la humedad de compactación. ¿Cuál fue la humedad con la que fue compactada en realidad la muestra? Entonces Oliver está desarmando la muestra y va a tomar del núcleo, del cilindro, una muestra y vamos a llevarla a la estufa, ¿cierto? Para tomar los respectivos pesos. Entonces ya conocemos el peso de la tara, ¿cierto? Que inicialmente trabajamos con ella. Tomamos una muestra, ¿cierto? Del núcleo. El peso de la tara la conocemos previamente. Y en este momento vamos a tomar el peso de la tara más la muestra compactada, ¿cierto? Húmeda. Entonces anotamos el registro, 378.01 gramos. Entonces vamos a proceder de nuevo a encender la estufa, ¿cierto? Y colocamos la muestra y procedemos a dejarla secar en el horno. Lo que sigue es terminar de desarmar el cilindro, ¿cierto? En nuestra muestra, volver a armar el molde para nuestro siguiente punto, el cual sería una humedad aumentando en el 6%, o sea, ya que pasaríamos del 6 aproximadamente al 12%. Entonces ahí, como pueden ver, está la muestra, ¿cierto? En la estufa, está secando. Y por aquí, en el otro sector, se encuentra Oliver desarmando el cilindro. Recuerden que la muestra que hemos utilizado no se puede reutilizar. Entonces vamos a tomar del cuarteo que tenemos inicialmente otros 6.000 gramos, a los cuales, conociendo la humedad inicial, vamos a realizar el cálculo, ¿cierto? Para aumentar en un 12% la humedad. Entonces Oliver procede a desarmar. Este material vamos a retirarlo de la zona, ¿cierto? Para no mezclarlo con el que vamos a hacer el siguiente punto. Entonces, mientras tanto, en nuestra estufa pues se sigue, seguimos secando nuestra muestra. Entonces, aquí como podemos ver, tenemos la muestra, ¿cierto? Que estamos secando en estufa. Vamos a proceder a hacer un mezclado con el fin de ver que no se nos vaya a quemar nuestra muestra. Entonces ahí podemos ir en este momento disfrutando. El objetivo de esto es corroborar la humedad, ¿cierto? Tenemos una humedad inicial, natural, al cual le agregamos una humedad, ¿cierto? Una cantidad de agua de 180 gramos, homogenizamos y con el fin de llevar la humedad al 9%. Pero luego de compactarla, ¿cierto? Lo que se quiere es corroborar que realmente sí se compactó con esa humedad. Recuerden que es una relación de una curva, ¿cierto? Donde se relacionan los valores de humedad versus la densidad seca máxima. ¿Listo? Entonces vamos a dejar de determinar que nuestra muestra se seque. Vamos a proceder a desmontarla, enfriar a temperatura ambiente y finalmente tomar el registro de ese peso de la tara más la muestra seca. ¿Listo? Entonces vamos a dejar que se termine de secar. Entonces, como pueden ver en este momento, ¿cierto? Ya hemos apagado la estufa, ¿cierto? Con la muestra seca, vamos a proceder a dejarla a enfriar a temperatura ambiente. ¿Listo? Para posteriormente tomar su peso en la balanza de 0.01 gramos. Entonces vamos a dejar ahí un tiempo para que se seque, para que se enfríe a temperatura ambiente. Entonces en este momento ya la muestra se ha enfriado. Entonces vamos a tomar el peso en la balanza. Entonces ahí aparece el registro. Vamos a tomar nota de él para poder estimar la humedad de compactación. ¿Listo? Entonces, como podemos ver, ya realizados los cálculos de la humedad de compactación, el registro nos dio 9.2. Entonces, inicialmente habíamos hablado que habíamos agregado agua a la natural para tener un punto de 9%. Pero luego de compactar y tomar la humedad de compactación, nos dio un poquito mayor, o sea, 9.2. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta para al momento de graficar, que se debe graficar con la humedad de compactación y con la densidad seca máxima, luego de hacer los respectivos cálculos, ya que tenemos los pesos del molde, el peso de la muestra húmeda, la humedad con la que se compactó, tenemos el volumen del equipo, del molde en este caso, con lo cual podemos realizar los respectivos cálculos.
Entonces, lo que queda es decir, explicar que pues, el procedimiento sigue en el momento que se debe tomar 2 muestras adicionales, ¿cierto? De 6.000 gramos, a la cual vamos a agregarle un porcentaje mayor. Ya agregamos el 3%, entonces vamos a agregarle a una el 6% y ya a la otra el 9%, ¿cierto? Respectivamente. Entonces se agregarían 180 gramos a una muestra y a la siguiente se le agregaría 360 gramos respectivamente. ¿Listo? El procedimiento es el mismo, se agrega a los 6.000 gramos, se le agrega la cantidad de agua, se hace un mezclado, se homogeniza, se compacta, ¿cierto? En el molde mediante 5 capas, un proceso de enrasado, se desarma, se toma el peso, se hace la humedad de compactación, se hace el respectivo cálculo para cada uno de ellos. En conclusión, lo que nos queda es graficar, hacer esa relación entre la humedad y la densidad, donde efectivamente se espera, ¿cierto?, que se genere una curva, un punto de salida, un punto máximo y luego haya una caída que me pueda representar. El objetivo de eso es obtener la densidad seca máxima y la humedad óptima de compactación. Recuerden que este es el objetivo del ensayo para poder llevarlo en efectivo en campo, ¿cierto? Ya que en este momento, como por ejemplo lo que tenemos es un material de base, ¿cierto?, del cual se dan las especificaciones para el trabajo en campo. Entonces, llegado el caso, también hay que ser claro, que llegado el caso que después de estos 3 puntos no sea posible descender la curva, ¿cierto?, o que todos los puntos queden en zona de descenso o zona de ascenso, se hace necesario generar nuevos puntos, ya sea aumentando un poco más la humedad o disminuyendo a la humedad inicial, dependiendo de la humedad con la que se arranque nuestro ensayo. Entonces, finalmente lo que queda es eso. Agradecerle nuevamente a Oliver, ¿cierto?, por el acompañamiento en este ensayo y espero que haya sido de su agrado, de su fortuna, el conocimiento que hemos transmitido acá. Recuerden revisar las normas en vías, en este caso para el producto modificado, la 142, donde pueden aclarar un poco adicionalmente lo que son cálculos y la parte de algunos procedimientos si quedan algunas dudas. ¿Listo? Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad en nuevos videos de la asignatura de mecánica de suelos.